Bienvenidos y bienvenidas a todas nosotras, una producción del Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez. Yo soy Ana Ruiz. Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todas y todos los que nos ven y nos escuchan nuevamente otro programa de todas nosotras? Seguimos con el tema de masculinidades, Ana. Seguimos en este mes y pues hoy para empezar tenemos un nuevo invitado y daremos ahí un temita muy interesante. Sí, yo creo que ha sido es una experiencia muy interesante traer el tema de las masculinidades Correcto. al programa de todas nosotras, ¿no? También creo que es súper importante que los hombres escuchen estas conversaciones, las lleven con sus amigos, las lleven con sus papás, con sus tíos, con sus hermanos, con otros hombres sobre todo, y puedan como un poco dialogar, ¿no? Probablemente no vamos a salir cambiados ya los más Ándale. deconstruidos. Sin embargo, sí creo que con que empieces a cuestionar una cosita va a ser como muy importante reflexionar, y para ello yo creo que también mucho del trabajo de las nuevas masculinidades es escuchar a otros hombres. Correcto. Y entonces, para eso, pues por eso hemos tenido a los invitados que estamos teniendo durante este mes. Y entonces el día de hoy tenemos un gran invitado. Se encuentra con nosotros David Montelongo, quien es coordinador de las iniciativas y representante legal de Programa Compañeros. David tiene 16 años de experiencia como promotor de salud para la prevención del VIH y la reducción de daños con personas usuarias de drogas. En 2026 ganó el premio Juan Gabriel como activista y aliado. David, bienvenido a todas Bienvenido, nosotras. David. Gracias a ustedes por la invitación y a las personas que están detrás de esto que también se pusieron en contacto para yo estar aquí. Gracias. Gracias. David, eres el cuarto hombre que Invitado. visita a todas nosotras. Qué terrible, qué terrible. Bueno, qué suave, qué suave. Digo terrible para uno, porque sí, yo quiero hacer también ese disclaimer que aparece antes de esto, ¿no? Y en palabras de mi amiga Eliana, es como siempre en los espacios de mujeres donde participan los hombres, aunque uno sea invitado, uno sea convocado para estar, pues desde la diferencia que nos marca a las personas, el género, pues que los hombres estemos aquí, no deja de ser una invasión, ¿no? O no deja de ser pensado como una invasión y eso es como lo terrible, ¿no? Porque los hombres la solemos regar en los espacios de mujeres. Y sé que este podcast, o sea, ha tenido 80 invitadas o algo así. Yo he tenido la oportunidad, sí, de ver algunos, ¿no? Con detenimiento y es como, oh, ¿qué hace un vato ahí? O sea, y además gacho, ¿qué hago yo ahí? Es como, oh, ¿por qué? Pero les agradezco y pues hablemos. Que se dé, que se vaya dando. Que se dé, sí. Igual esperamos que después de estos episodios otros hombres como tú puedan vernos, ¿no? Y también como que le entren un poco a la reflexión. Bueno, David, nosotras nos interesa mucho conocer, antes de entrar como a los temas que hoy nos reúnen aquí contigo, que nos cuentes un poco sobre ti, cómo llegaste al programa Compañeros y sobre todo qué te ha dejado trabajar con poblaciones históricamente estigmatizadas. Ok, va. Pues bueno, primero hablar, Programa Compañeros es la organización de Ciudad Juárez que este año cumple 40 años, imagínense. Es la primera organización que en el norte del país empezó a dar una respuesta al VIH cuando no había nada más que puro prejuicio, estigma, miedo, ¿no? Y esta organización así es una organización comunitaria, de base comunitaria. Todo lo que hace está enfocado en atender a las personas, desde llevar mensajes claves para la prevención del VIH, hacemos detección del VIH, impulsamos políticas públicas para la atención y vaya, en 40 años ha habido, es toda una historia institucional, ¿no? Y lo que ha hecho esta organización por estos 40 años es influir en las personas y en las comunidades y buscando como los mejores espacios, las mejores condiciones o que mejoren las condiciones de las personas vulneradas. Yo tengo 16 años trabajando ahí, como mucha gente que ha participado en Compañeros, pues llegué por pura casualidad. En un momento estábamos estudiando una especialidad, en ese momento Compañeros ha sido como un lugar donde su infraestructura, sus conocimientos, pues están puestos para las personas, ¿no? Y entonces, pues me tocó ser beneficiario de la organización como muchos y muchas, ¿no? Un espacio donde se atiende tu agenda.
Y pues por puras casualidades, quien en el momento era coordinador de la iniciativa LGBT, que más bien es una iniciativa atendiendo a población clave de hombres que tienen sexo con otros hombres, ¿no? Fue que me dieron la oportunidad temporal, así de, oye, pues esta persona se va a ir a estudiar su maestría. Hoy en día el doctor Juan Carlos Mendoza, fregoncísimo en lo que hace en la UNAM, pues él se fue a estudiar y pues me ofrecieron un trabajo como de 3 meses y pues yo dije que sí, pues porque sí, ¿no? Y a partir de ahí es que me empecé a involucrar en la organización, o sea, no nada más de entregar condones, de hacer pruebas, sino ya un poco más de la creación de programas, en conocer las normas y vaya, es como algo que da la organización, es como tiene sus propios modelos de intervención comunitaria, sus adaptaciones, no es como un asunto de uno, sino es un asunto de muchos, ¿no? Y la organización de programa Compañeros, pues ha tenido estos años de experiencia, esta trascendencia por el trabajo de muchas personas, pero particularmente mujeres, o sea, inevitable. Marilena Ramos, la directora y representante legal, trabajadora social, una fregona, una chingona en lo que hace, ¿no? Pero además es alguien que ha hecho que esta organización pues tenga ese espíritu de trabajo social, ese espíritu de estar acompañando a las personas, que sean las propias personas los gestores o los que puedan ver qué es lo que pueden hacer y además motivarlos a la acción, ¿no? Y en los modelos de intervención comunitaria, pues el consejo directivo, hay académicas, hay investigadoras que lo que han hecho es validar, publicar lo que hacemos y hoy en día Programa Compañeros es una organización reconocida en Juárez, pero también nacional e internacionalmente. Y para uno que es narcisista, ¡fua! Esas cosas son así como bien interesantes porque de repente ves en una publicación extranjera tu nombre ahí, ¿no? Entonces se lo presumo a mi mamá, así como, "Ay, ahí este libro y aquí dice mi nombre, ¿no?" Y no es que yo haga algo en particular, sino tiene que ver por cómo la organización participa, crea sus acciones, las publica y bueno, pues la hace que por 40 años se haya sostenido, ¿no? Siga y siga. Yo hablo mucho, discúlpame, No te No, no, preocupes, no, al de eso se contrario. trata. De hecho, en junio estuvo con nosotras María Elena, Sí, estuvimos sí. hablando un Sí. poco de, pues también de la población de la diversidad y cómo, pues, mismo, bueno, yo que tengo como la fortuna de pronto estar en compañeros, creo que mismo el espacio de compañeros va contando la propia historia, ¿no? Entonces, y estuvimos hablando de eso un poco, de cómo acompañaban, de cuáles eran incluso como de pronto, la posición que tiene compañeros para crear políticas públicas y la presión que puede lograr llegar a dar. Algo que es como muy importante y como para darles crédito a las personas que trabajan ahí es que es una organización de base comunitaria, pero que quien atiende y hace el trabajo son los y las pares, ¿no? O sea, son jóvenes trabajando con jóvenes, son personas con diagnósticos de VIH trabajando con personas con diagnósticos, o sea, es como esa educación de pares es tal vez algo que la ha hecho ser la organización, el espacio seguro para muchos, ¿no? Porque no te atiende alguien ajeno a ti, sino te atiende a alguien que ha vivido esa experiencia, que está inmerso en esa experiencia y que puede tener hasta el mismo discurso, ¿no? Para entender las cosas y eso ha hecho que funcione muy bien, ¿no? Y cuando no somos las personas pares, ¿no? Pues para eso está el prestar la infraestructura, pues para que entre tus pares, güey, o sea, ponte ahí a hablar qué pasa, qué pueden hacer, podemos compartir la experiencia de la gestión, de otras cosas, pero oye, pues las poblaciones emergentes tienen un espacio en programa Compañeros para emerger, ¿no? Y eso está chido. Sí, justamente David lo mencionaste que el programa Compañeros nació para esto, ¿no? Es como este espacio pues para los primeros casos de VIH y pues tú tienes 16 años, ya lo dijiste, o sea, 40 años lleva Compañeros, pero creo que en estos largos 16 años ha pasado de todo un poco. ¿Qué aprendizajes te has llevado? ¿Qué aprendizajes has tenido hasta ahorita? Ya, pues, ay, híjole, son un chorro, pero mira, intencionalmente, ajá, Ándale, sí, me pareció intencionalmente sí, como, me gustaría como
A ver, ¿cómo lo digo? Es como siempre que hablamos como de las personas, ¿no? Y así el VIH, las adicciones, ¿no? Masculinidades, violencias, siempre lo hablamos allá, ¿no? Como algo que ocurre allá, ¿no? Y como algo como si no estuviera en mí, ¿no? Y yo creo que esa es tal vez una de las dificultades que hay para atender a poblaciones clave en el tema del VIH o poblaciones discriminadas, estigmatizadas, criminalizadas, ¿no? Porque se habla y se teoriza de los otros, las otras, ¿no? Y eso es como, creo que algo, una de los aprendizajes, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo es que tú vas a atender algo, ¿no? Viéndolo desde allá, como involucrarte nada más de 9 a 5, ¿no? Y nada más por la carta o nada más porque, no, o sea, creo que pensar en los otros, ¿no? En las otras, en los temas que atraviesan, como algo que está fuera de mí, ¿no? Es tal vez una de las principales barreras que hay para que las situaciones y los contextos desfavorables se mantengan siendo desfavorables, ¿no? Cuando entendemos y cuando nos damos la oportunidad de comprender lo que ocurre y comprenderlo desde uno mismo es como lo que creo que da más chance en hacer bien tu trabajo. Y me gustaría poner un ejemplo, porque en el asunto como de las adicciones, ¿no? Siempre las pensamos como algo que pues ocurre a las personas que consumen, ¿no? Y ordinariamente tenemos este chip de ver a los consumos problemáticos, esos que terminan pues con las vidas bien madreadas, ¿no? Pero, y bueno, y en ese sentido, pues hay muchos años de atender las adicciones a partir de la abstinencia, ¿no? Y es decir, o si el alcohol o la coca, bueno, la coca nadie dice nada, pero del alcohol, si es el problema, pues lo que hay que hacer es quitarle el alcohol y entonces a partir de la abstinencia de que no se administra la sustancia, pues la persona inicia su proceso de recuperación. Compañeros, es muy raro en eso, progresista, y entendió que la intervención en reducción de daños es esa forma de intervenir con las personas que están activas en el consumo, ¿no? Y que a lo mejor no están en condiciones o listas para ingresar en un proceso de anexo, de rehabilitación, o la abstinencia todavía no está en su radar, ¿no? Y en ese sentido es como cuando pensamos así en las adicciones, ¿no? Y los vemos como en los otros y las otras, pues no vamos a entender mucho de lo que ocurre, ¿no? Pero si nos situamos nosotros, nosotras en esas situaciones es donde tenemos más chance de hacerlo bien. Y yo lo hablo con amigos y amigas cuando tratan cuando sus discursos estigmatizantes o criminalizantes sobre el consumo están así como, oye, pues tú también tomas café todos los días, ¿no? Tú también tomas azúcar, comes azúcar, ¿no? Y cuando no te tomas un café, el de la mañana que estás habituado, te da dolor de cabeza, traes estrés, traes malilla de café, ¿no? Entonces, pues aguántatela, ¿no? Así, pues no tomes café, ¿no? Así como si fuera algo pues así como deben de hacerle las personas con consumos problemáticos, pues tú también, güey, o sea, hazlo, ¿no? Pero no se puede no tomar café, oye, es echarte el postre después de la comida, es como, me falta algo, ¿no? Entonces es como, oye, pues la gente, las personas tenemos comportamientos adictivos bien machín, ¿no? Pero los vemos nada más allá, ¿no? Sí. Pero es viernes y el cuerpo lo sabe, es más, lo publicas, ¿no? Pero eso no parece problemático, no lo asociamos a las adicciones o a las dependencias, a ciertas experiencias, ¿no? Y yo creo que como para aterrizar, perdón, así como qué es lo que aprendo, es como, bueno, las intervenciones que se hacen para apoyar a los demás, o sea, van a tener un
creo que pueden tener un sesgo de error o de fallo si las pensamos, las teorizamos, las trabajamos como algo ajeno a mí, ¿no? O sea, eso es algo que está en mí. Yo también tengo comportamientos adictivos, yo también tengo comportamientos de riesgo frente al VIH, yo también tengo comportamientos de violencia o resuelvo mis conflictos con violencia. Entonces, ¿cómo es que le voy a pedir a alguien que no sea adicto, que no tenga bronca con la adicción, si yo no puedo resolver mi bronca con el café o el azúcar, güey? O sea, eso es no sé, como que no me machea tanto, ¿no? Y bueno, también qué interesante que eh, pueda incluso atravesar, ¿no? Y que te des cuenta que atraviesa por ti primero antes de que podamos como, porque luego las intervenciones están alejadas, Sí. ¿no? Y es como de mi línea, mi segura es del escritorio para atrás. No, Y, claro. De 9 a 5, y ya son lo mencionó. intervenciones Ajá. comunitarias, ¿no? Y entonces creo que es ahí donde De está, veras. donde falla, es ahí Sí, es donde que falla. no, sí, o sea, es así como de yo de aquí, pero el Claro. problema está allá, ajeno a mí. Sí, sí, y es como uno puede estar muy involucrado, ¿no? Pero como estas barreras están dentro de uno y entonces es como, oh, si no ves esas barreras dentro de ti, o sea, pues no vas a tirar paro tan chida como dices que lo vas a hacer, ¿no? Incluso a veces, aunque tengas el modelo más idóneo y tengas así como todo el procedimiento técnico y lo haces A, B, C, D, porque así debe de ser. Pero de 9 a 5 nada más, es como, ahí te encargo. No sé, no sé. Y entonces ahora que estamos hablando un poco sobre como estas cosas que atraviesan en cuanto al consumo de sustancias y, por ejemplo, las formas de ser hombre, ¿qué relación tú encuentras con las masculinidades tradicionales y si las formas de ser hombre incrementan ciertos riesgos? Mira, y es como otro disclaimer, yo no tengo ninguna formación en masculinidad y por eso hablar de masculinidades es como complicado para mí, porque no. Pero hay algo que sí puedo como compartir con más claridad. Y mira, es que esto de la violencia de género, ¿no? Y la violencia, las violencias. Ah, Hoy en día y en general en personas más jóvenes que yo, ¿no? Es como algo claro, ¿no? Del tema, ¿no? Este, y la verdad es que nadie quiere ser violento. Bueno, o no nos asumimos como violentos, ¿ya? Y cuando les preguntas así, ¿tú eres violento? ¿Tú tienes una masculinidad violenta? No, no, no. Y a lo mejor algunos tienen el atrevimiento de decir, pues tengo rasgos tóxicos. Es una forma amable de no decir violento, ¿no? Y, pero el asunto con esto es que, pues sí, seguramente no soy violento, o las personas no son violentas, ¿no? Pero sí resuelven sus conflictos con expresiones de violencia, ¿no? Y ahí es donde los vatos estamos bien ciegos, así, no hay como, uno, no, por un lado, no me puedo asumir violento porque no golpeo, no grito, no insulto, ¿no? Pero sí mis malestares, mis conflictos internos, eso que me provoca un grado pues de malestar, ¿no? O sea, ahí tengo que hacer algo, pero ocurre algo opuesto a eso y estoy en conflicto. Ese conflicto lo resolvemos los hombres en general con expresiones de violencia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de adicciones o de consumos problemáticos en los hombres, ¿no? A veces es como esta dificultad para así conocer, para resolver tus malestares internos, ¿no? Pues la opción siempre va a venir de fuera, ¿no? Y a veces los consumos ayudan a resolver conflictos, ¿no? Ayudan a minimizar malestares, ayudan a sobrepasar alguna mala experiencia. Y no es necesariamente un asunto de la masculinidad, que quiero pensarlo, sino un asunto de cómo los hombres resolvemos nuestros pedos internos con expresiones de violencia.
Y el consumo no es el peligro. El consumo o las drogas no son peligrosas en sí. Lo que es peligroso son los comportamientos alrededor de las drogas, ¿no? Manejar pedo es un pedote, o sea, no que te pongas pedo, no que tomes alcohol, oye, pues asegúrate de disfrutarlo, ¿no? El tabaco no es un problema, o en sí el tabaco no es, la sustancia no es el problema, el pedo es que te prendes uno y te lo acabas y antes de que te lo acabas ya estás prendiendo el otro y ya terminas necesitando un cigarro en la mañana para ir al baño, ¿no? O sea, tus comportamientos son los que son peligrosos. Y en ese sentido, esta combinación de consumo de sustancias con resolver conflictos, con expresiones de violencia, es que tal vez una forma en que los vatos tenemos más experiencia con el consumo de sustancias que las mujeres, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, definitivamente. Es que creo que si bien lo que te decía hace rato, creo que, o bueno, lo decía creo que al inicio del podcast, poder identificar una cosita, aunque sea, ¿no? Creo que pone sobre la mesa como el que se puedan cuestionar, porque si bien es cierto, el feminismo nos ha enseñado a nosotras a cuestionarnos hasta la forma que respiramos, ¿no? Y por qué respiramos. Y entonces, claro que en eso les llevamos una gran ventaja, Chorro, en la ¿no? Un chorro, reflexión, claro, en la sí. reflexión de por qué, de dónde, de cómo, etcétera, etcétera. Y creo que es importante, por eso te digo, aunque sea una cosa que pueda jalar un hilito para que les lleve a la reflexión, a cuestionarnos o a cuestionarse como hombres por qué hacemos lo que hacemos, creo que está súper. Pues suena muy bonito, pero la verdad es que es bien complicado. Miras, la verdad es que es más fácil Claro, para... para nosotras es- también. Bueno, discúlpame, sí. Pero lo que creo que pasa mucho, ¿no? Es que el cuestionamiento a veces lo que resulta para muchos hombres es en tener la forma de cómo justificarte, ¿ya? Entonces, justificarte pareciera un asunto de insight, de reflexión y a veces hasta de como de asumir que sí lo eres, pero si cada vez que escuchas a un vato justificarse, no hizo insight, güey, no se lo cuestionó, o sea, esa Ok. es una Ya lo banderota tienes ahí. rojita, sí, Anotado, o quedó sea. grabado. Y la verdad es que los hombres lo hacemos así. Sí obviamente hay una socialización diferenciada entre hombres y mujeres, ¿no? Y a veces incluso las identidades diversas o no binarias no se escapan de esa socialización de ser hombres o ser mujeres, independientemente de cómo se asuma. Pero sí esa diferencia en cómo terminamos construyéndonos como personas, ¿ya? Y los hombres en general, nadie se escapa, aunque tengas una educación así muy, no sé, en contextos de reflexión y de insight, ¿no? No se escapan de cómo aprendemos a ser hombres y cómo aprendemos a ser mujeres. Esta forma de que, como nos hemos socializado y construido como hombres, sí nos da como elementos para sí como cuestionarnos cosas, pero cuestionarnos hacia afuera, ¿no? Y cómo es que mi experiencia, o mi participación en algo ocurre hacia afuera, ¿no? Entonces, en general, los hombres nos construimos, sí, para transformar, ¿no? Destruir, ¿no? Avanzar, una socialización diferente que ocurre a las mujeres más como en cautiverio, más como en otros contextos de cuidado diferenciados. Y aunque uno quiera participar en eso, hoy es tu socialización como persona, como tratado como hombre, hoy te lleva a encontrar esas formas de resolver hacia afuera, ¿no? Y entonces la justificación, ¿no? Aunque tenga una validez y aunque tenga un razonamiento de, oh, sí, yo hice y te dije tal cosa por esto y bla, 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 pues es que yo siempre me enojo cuando, bla, bla, bla. Entonces hay como parece que hay como que si agarras tu muleta, ¿no? Pero la agarras para justificarte. Y entonces ahí es donde, ay, mira, todos los vatos que conozco, yo mismo y la gente que hay a mi alrededor, incluso perfiles de vatos así chingones para mí, con licencias, la academia y muy reconocidos y muy fregones, digo, ay, o sea, te estás justificando, vato, o sea, eso, no sé, como que para mí ya me cuesta algo de trabajo, como pensar que eso no es una forma más como los hombres
violentamos, ¿no? Participamos en esta forma de ser ajenos a los contextos de otros y de otras sobre todo, ¿no? Híjole. Vemos muchas veces, o sea, ahorita lo mencionabas, justamente cuando atraviesan estos problemas de salud mental, consumo de sustancias violentas, pero también ahorita, como decías, me justifico, bueno, no tú en Sí, sí, este sí, caso, pero sí, los me hombres en general, justifico, sí, sí. pero ¿por qué a los hombres les cuesta tanto pedir en este caso esa ayuda cuando atraviesan por todo este tipo de situaciones? Claro, pues la verdad no tengo una respuesta para eso. Yo sigo como lo mismo, las personas, los hombres, ¿no? Resolvemos nuestros conflictos con expresiones de violencia. Y entonces es como la primera forma, creo, que resolvemos, ¿no? Y por ejemplo, ojalá tuviéramos aquí un violentómetro que es como un tumbaburros de machos, de mi machismo, ¿no? Y decir, bueno, esas cosas, ¿no? Así como, no pasa nada, lo que necesito es unas chelas. La verdad no sé por qué estoy pensando en el alcohol nada más. Pero es como una forma así de descalificar cómo te sientes, ¿no? De invalidar cómo te sientes, de mentirte a ti mismo de que con esas chelas lo vas a resolver, ¿no? O sea, a veces cuando vemos el violentómetro lo pensamos como cosas desde afuera, pero esas cosas ocurren dentro de ti. Entonces, ¿por qué llego a tener estos consumos o estas situaciones con las adicciones o con las dependencias de sustancias? O, pues es difícil a lo mejor verlo así como que estoy resolviendo con violencia, pero es que te estoy descalificando mi sentir, estoy invalidando algo que necesito, estoy mintiéndome de que yo puedo solo, estoy tratando de controlarme de que esto no se me salga de las manos. Y así es como terminamos resolviendo, o nos da la sensación de que lo resolvemos, de que no lo necesito, de que todavía puedo, ¿no? Y en la experiencia de la organización del programa, compañeros, sí, hay algo que me cuesta todavía mucho trabajo, no trabajo, emocionalmente me cuesta, ¿no? Cuando hay personas que por los contextos podemos acompañarles a servicios de salud, hay como crear condiciones para el cambio de comportamientos y la verdad es que a veces es como algo que se niega o mañana o en otro momento y uno entiende esas situaciones. Y cuando las personas están dispuestos ahora sí a entrarle, ay, ya están bien madreados, ¿no? O sea, muy desgastados, con dificultades de movilidad, con redes bien lastimadas, fracturadas, sin redes. Y ahí a veces es cuando los vatos sí quieren entrarle al cambio, ¿no? Eso está gacho. Y lo pongo no nada más ahí, o lo digo ahí como un ejemplo, pero esto pasa en todos los contextos. También cuando tu vato ya está atorado y no tiene salida, ay, no, sí, creo que voy a cambiar. No, sí voy, sí, sácame cita con el psicólogo. Ay, entonces, y pues sí, qué gacho. David, vamos a dejar por un momento a los hombres. Bien. Ya, hay que soltarlos por un momento. Sabemos también que Programa Compañeros trabaja con personas, pues, de la diversidad sexual, ¿no? Y bueno, desde tu experiencia, ¿por qué es importante hablar de sexualidad con grupos históricamente vulnerados? ¿Y por qué hacerlos desde un enfoque de derechos y no desde el miedo o la moral? Ok, ok. O mira, algo que me hace a mí como pensarlo un poquito es que todas tenemos una educación sexual, pero guáchate, hay como tres grandes medios en ello. Uno es la educación sexual formal, o sea, en las escuelas, ¿no? Y la verdad no desconozco cómo hacer ahora, pero en algunos tiempos que estaba muy involucrado, la educación sexual formal en escuelas secundarias estatales abarcaba entre 4 y 8 horas clase por ciclo académico. Es decir, en el primero de secundaria hablaban entre 4 y 8 horas de algo sobre sexualidad, que ordinariamente era el crecimiento de la adolescencia, el embarazo, ¿no? Y métodos anticonceptivos, ¿no? Y en general esa es como, sé que ha cambiado, ¿eh? Y también ahí también depende no nada más de la currícula académica, sino de la persona que está al frente del grupo, y cómo atiende y el interés que le da a estas cosas. Pero digamos que esa es la educación sexual formal que tenemos. Y la otra forma en que aprendemos sexualidad, pues es con nuestra propia experiencia, ¿no? Con nuestras personas. O sea, uno no aprende a dar un beso leyendo
a un poeta, ¿no? O a una historia, sino uno aprende a dar besos, pues dando besos, ¿no? Y uno empieza con un beso así muy rosa, Hello Kitty bonito, y termina uno siendo experta en dar besos chidas, ¿no? Y es la experiencia que tienes con tu propio cuerpo y con tus propias parejas. Pero la tercera vía en que aprendemos de sexualidad, pues es con los compas, con tus redes y actualmente con las redes virtuales también, ¿no? Y ahí es donde la cosa se complica porque la educación sexual formal chiquitita, ¿no? Así muy limitada, la educación que puedes tener con tus parejas, pues también de la suerte que tienes, ¿no? Pues también puede ser muy chiquitita, muy limitada o no tan chida también, ¿no? Pero en las redes, pues ahí sí todo el mundo comparte lo que quiere, ¿no? Y entonces si tu compa te dice, oh, ya sí, con mayonesa y chocolate y, ¿no? Entonces tú a lo mejor lo escuchas y, no mames, o sea, ¿eso qué? Pero cuando estés en tu casa solo, vas a ver la mayonesa, el chocolate y como que algo ocurre dentro de ti, ¿no? Así es como aprendemos de sexualidad y de eso. Cuando aprendemos de nuestras redes, ¿no? Pues tenemos, la verdad es que una muy mala educación sexual, o sea, no sé, o sea, creo que cada uno de ustedes, los que estamos aquí, o sea, podemos contar de cosas que te dijeron, ¿no? En su momento y que incluso se volvieron como algo muy importante para ti, ¿no? Y como algo que tenía que ser y que ya cuando uno crece y se vuelve viejo, vieja, pues ya dices, esa mamada, ¿qué? O sea, nada que ver, ¿no? Pero educa, pone límites, se vuelve como algo que debe de ser. Y entonces, desde el interés de la organización de participar en la reducción de la transmisión de VIH y otras ITS, pues no se puede hacerlo participando en una educación formal, prohibicionista, de deber ser, de usa condón, de no esto, no esto, no aquello. Eso como que pues no cabe, ¿no? Es así como más de lo mismo. O más que más de lo mismo, es eso ya se trabaja ya, ¿no? Eso ya se habla y, o sea, hay personas de secundaria que claramente saben que es un condón, claramente saben que es una pastilla al día siguiente, o sea, ahí no es donde está la necesidad, ¿no? De educar. Entonces lo que hemos hecho es tenemos una iniciativa juvenil que tiene una metodología que se llama Pasa la Voz. Y la explico así bien fácil. Son 3 pasos y uno de ellos es primero ir, es una estrategia de alcance comunitaria y vamos a las escuelas a dar pláticas sobre derechos sexuales y reproductivos, a veces adaptadas a las necesidades de la escuela, ¿no? Rutas de acceso al condón, el consentimiento, no sé. Pero la verdad es que es una plática informativa de mensajes clave, muy claves que están ahí y basados en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes. La idea de eso es que pues, la gente tenga ese espacio de conocer un tema y en los adolescentes tal vez donde más atención te ponen es en las clases de sexualidad. Entonces, fácil llegamos ahí. Pero el interés de esta estrategia de alcance es identificar a jóvenes, hombres y mujeres, o jóvenes diversos, ¿no? Que tengan un interés de participar un poco más, ¿no? De capacitarse, de aprender más, ¿no? O de tener acceso a condones. Y entonces ahí es donde entra la segunda fase de esta metodología, que es la capacitación y sensibilización. Y ya invitamos a los chavos, a las chavas, dentro de la escuela o dentro de la oficina o el espacio que se dé para ampliar un poco más de estos temas, ¿no? Y ahí se puede hablar con más detenimiento el derecho a decidir sobre tu cuerpo, ¿no? O sea, leerlo está bien fácil, pero a ver, ¿qué significa? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa el otro? Bla, 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 bla. Y es una formación y sensibilización de tallereado, ¿no? Y tampoco no por eso ya uno ya aprende todo. Pero la idea con esa sensibilización y capacitación es que estos jóvenes y jóvenes se formen
como semillas o como promotores de salud en sus redes, y entonces ahí es donde entra el tercer paso de la metodología, que es que estos chicos y chicas tengan sus propios planes de acción. Ellos van a llegar a adolescentes que yo no voy a llegar, ¿no? El tercer paso de la intervención es que estos jóvenes desarrollen esos planes de acción. Ya aprendiste, o sea, ya tienes como más datos, ¿no? Entonces tú eres ahora ese chico, chica, que en las conversaciones que tengas con tus compas, ¿no? Oye, si que dices muchas tonterías o cosas que no son tan realistas, o tú ya tienes como otros argumentos, otras bases que te permita transmitir información basada en evidencia o que ayude a una educación sexual más eficiente, más clara, más transparente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexualidad en las escuelas, tiene como una intención, no es nada más hablar del condón y ya, sino es como para captar chicos que terminen haciendo intervenciones en sus redes, porque ahí es donde está la verdadera educación sexual, ¿no? Y ahí es donde está bien gachote. Entonces, si tenemos chicos y chicas que tienen, pues así, información basada en evidencia, sensible, pero además que lo puedan compartir en sí entre sus compas en una plática en el recreo, oye, esa se vuelve una forma de hablar, de educar sexualmente, ¿no? Entre tus pares, y de una forma que termina siendo algo que permanece en tu vida. Así como a nosotras nos dijeron cosas en nuestra adolescencia que nos marcó. Pues mira, estos chavillos, chavillas, no los descalifico, los describo, ¿no? Estos jóvenes pueden transmitir esos mensajes claves, pero que dejen una huella chida en tu experiencia sexual y no nada más como algo que te da un chorro de miedo. Sí, Sí, que salgamos un poco del adultocentrismo, ¿no? sí, También claro. que entendamos que ellos y ellas tienen otras formas de aprender y que la educación entre pares seguramente es Sí, como por eso el algo. de corre la voz, ¿no? Sí, O sea, de eso se trata, creo que es más. Claro. David, si justo ya, si pudieras, pues desmontar de una sola idea para que los hombres sigan aprendiendo sobre sexualidad, hazme una breve, ¿cuál sería y por qué? Sobre sexualidad. Mira, yo creo que algo que y lo pondría no solamente en el terreno de la sexualidad, sino en reconocer nuestros comportamientos y justificar nuestros comportamientos, ¿ya? A veces hacemos cosas, ¿no? Que lastiman, hacen daño. Nuestros comportamientos lastiman y hacen daño. Y en un plan de cambiar, ¿no? De lo que quieras, ¿no? Lo que se hace es como ver eso que hice como algo que quedó atrás, ¿no? Entonces ya no lo vuelvo a hacer, ya cambié, ¿no? O sea, ya no voy a consumir sustancias, ya no voy a coger a pelo, no sé si eso se puede decir, ¿no? Pero como algo que queda atrás. Y eso tal vez es como algo que debe de cambiar en nosotros. Mis comportamientos que hice en el pasado, ¿no? Hablan de lo que soy capaz de ser y de hacer. Y entonces si lo veo atrás, no voy a verlo cuando esté enfrente de mí, ¿no? En ese sentido es como algo que a mí me gustaría que las personas, no nada más los vatos, pero sobre todo los vatos, ¿no? Lo tengan así como muy claro. Las cosas que hiciste en el pasado, no están en el pasado, ¿no? O sea, esas forman parte de ti y hablan de que tú eres capaz de hacer eso, ¿no? Y que si lo dejas allá, oye, tienes una gran oportunidad o riesgo de volver a recaer, de volver a hacerlo, ¿no? Entonces, eso que hiciste hay que ponerlo de frente siempre, ¿no? Y sobre todo eso que hiciste que hizo daño, no te lo quites de enfrente, porque no está atrás, no está atrás, está en ti. Y eso creo que aplica en la experiencia erótico-sexual, en las violencias, en el consumo de sustancias y en otras cosas donde los hombres la cagamos bien machín, ¿no? Que ese es el inicio y ese es el Ese es cierre. el cierre. Me encanta, me Sí, encanta de hecho. para este episodio. David, agradecemos mucho las reflexiones a las que nos has llevado, nos agradecemos mucho la honestidad también, Sí, sobre sobre todo, ¿no? todo. Como ser tan transparente, ser tan honesto, porque entiendo pues que cuesta, ¿no? Que cuesta y cuesta bastante entrarle a hablar de esto, que era un poco lo que te decía también, como nosotros llevamos
chorro de tiempo Chorro. ya de reflexión que llega a ser doloroso, que cuesta mucho, pero también tenemos más espacios y entonces qué chida que estás en este espacio, en este momento, hablando de esto y que eres tan transparente como se puede ser, ¿no? Entonces agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación a este programa. Gracias. Gracias a ti, Zule, y a Gracias, la Ana. producción, a ustedes que nos escuchan episodio a episodio. Recuerdo que esto fue Todas Nosotras Todas tenemos algo que decir. y nosotras queremos compartirlo. Hasta la próxima.